Hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de verdad. Y si permaneces el tiempo suficiente en uno de esos lugares, empiezas a notar que no todo lo que parece en orden lo está realmente. Al norte de Londres, envuelta en una niebla que rara vez se disipaba por completo, se erguía la mansión Blackthorne. No era una casa que buscara impresionar, era una casa que imponía. Su arquitectura no gritaba riqueza, la susurraba con una precisión inquietante. Cada ventana perfectamente alineada, cada columna calculada, cada detalle tan exacto que resultaba antinatural. Pero no era la casa lo más perturbador, era lo que la rodeaba. El jardín, extenso, simétrico, impecable, demasiado impecable. No había hojas fuera de lugar, ni ramas creciendo donde no debían. Todo parecía obedecer a una lógica invisible, como si cada planta supiera exactamente hasta dónde podía existir y cuándo debía desaparecer. Elias Ward llevaba más de 20 años cuidándolo. A simple vista, era un jardinero más, un hombre de 50 años encorvado por el tiempo, de pocas palabras y presencia casi invisible. Pero su silencio no era vacío, era contención. Su hijo Thomas lo sabía. Thomas tenía 17 años, y aunque su rostro aún conservaba rasgos juveniles, su mirada no pertenecía a alguien de su edad. No era curiosa, era consciente. Había aprendido a observar antes que a preguntar, a escuchar antes que a hablar, y sobre todo, a notar lo que otros preferían ignorar. «El jardín no crece», dijo Thomas, mientras ambos trabajaban al amanecer. Elías no respondió de inmediato. Clavó la pala en la tierra con la precisión de quien ya conocía ese pensamiento. «Todo jardín necesita orden», dijo finalmente. Thomas negó suavemente. «No así». Elías no insistió, porque en el fondo sabía que su hijo ya estaba viendo demasiado. Y en Blackthorne, ver demasiado nunca era buena señal. Las noches en la mansión eran extrañas, no por lo que ocurría, sino por lo que no ocurría. No había pasos fuera de lugar, no había discusiones, no había errores. Todo funcionaba, y eso era precisamente lo que no encajaba. Fue una tarde cualquiera cuando Thomas lo sintió por primera vez. No fue un sonido, no fue una imagen, fue una discordancia. Estaba podando un seto en el extremo occidental del jardín, donde la sombra de la mansión caía más pesada sobre la tierra. Todo parecía normal, hasta que dejó de parecerlo. Se detuvo, miró el suelo. Nada, pero algo estaba mal. Se arrodilló lentamente y pasó la mano sobre la tierra, compacta, pero no natural. Había sido removida y luego corregida, como si alguien hubiera cometido un error y lo hubiera borrado. Thomas no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino porque algo en su mente comenzó a ordenarse. Cerró los ojos y entonces lo vio. El jardín, pero no como era, más profundo, más amplio, más real. Los senderos se extendían más allá de lo posible. Los árboles parecían observarlo. Y en el centro, un círculo, un espacio donde la tierra no contenía vida, ni la rechazaba, solo la ocultaba. Thomas despertó sin sobresalto. Y por primera vez no dudó de lo que había visto. Un sueño que lo perturbó. Los días siguientes comenzó a observar. No como antes, más lento, más preciso. Y entonces notó el patrón. Las visitas a la mansión no eran frecuentes, pero eran selectivas. Hombres influyentes, mujeres con conexiones, personas con poder. Y lo más extraño, ninguno regresaba. Fue entonces cuando apareció él, el detective. Su nombre era Arthur Hale, un hombre de porte elegante, mirada afilada y una calma que no provenía de la tranquilidad, sino del control. Thomas lo conoció por accidente, o eso parecía. «No deberías caminar solo por esta parte del jardín», dijo Hale una tarde, encontrándolo cerca del ala oeste. Thomas lo miró, no con desconfianza, con reconocimiento. «Depende de lo que uno esté buscando», respondió Thomas. Hale sonrió apenas. «¿Y qué buscas?» Thomas hizo una pausa. Entender por qué algunas cosas desaparecen sin dejar rastro. El silencio entre ambos no fue incómodo.
Fue preciso. Desde ese día, Hale comenzó a aparecer con más frecuencia. No de forma invasiva, sutil. Observaba, escuchaba y poco a poco comenzó a hablar con Thomas. No como un adulto con un joven, sino como alguien que reconoce a otro observador. Hay preguntas que es mejor no hacer, le dijo una noche. Y hay respuestas que no dejan de existir por no buscarlas, respondió Thomas. Hale lo miró, y por un instante pareció ver más de lo que esperaba. Fue él quien lo advirtió primero. Si decides seguir, dijo en voz baja, no podrás detenerte después. Thomas respondió, ya no puedo. Pero había algo que Thomas no esperaba. Ella, la hija menor de los Blackthorne, su nombre era Eleanor. No era como el resto de su familia. Eso fue evidente desde el principio. Había algo en su mirada que no encajaba. No era frialdad, no era cálculo, era duda. La primera vez que hablaron fue breve, un intercambio casual en el jardín, pero suficiente. ¿Siempre observas tanto?, preguntó ella. Thomas no apartó la mirada, solo cuando algo no encaja. Eleanor sonrió levemente. Entonces este lugar debe resultarte interesante. Thomas no respondió, pero en ese instante, ambos entendieron algo que no fue dicho. Las noches siguientes comenzaron a encontrarse, a escondidas, entre los árboles, lejos de la casa. Eleanor hablaba mucho, le contaba cosas, secretos, historias, pero algo en Thomas no encajaba con lo que escuchaba. Algunas cosas eran demasiado convenientes, demasiado ordenadas. No mentía, pero tampoco decía la verdad completa, y eso lo inquietaba más. Mi padre dice que todo lo que hacemos es necesario, le dijo una noche. Thomas la miró. ¿Y tú qué crees? Eleanor dudó. Por primera vez, creo que hay cosas que no deberían necesitar explicación. El silencio que siguió fue distinto, más humano, más peligroso, porque en ese momento dejaron de ser dos personas hablando y se convirtieron en dos mundos colisionando. Esa misma noche Thomas tomó una decisión. No esperaría más. Volvió al lugar donde había sentido que nada encajaba. Se arrodilló y comenzó a cavar. La tierra cedió, demasiado fácil. Y entonces lo encontró. Ropa vieja y rota. Y debajo, hueso. Thomas no reaccionó. Solo cubrió la tierra nuevamente, con cuidado, con precisión, como si no quisiera ocultarlo, sino entenderlo. Esa noche no soñó, no lo necesitaba, porque había entendido lo suficiente. Y por primera vez, el miedo apareció, no por lo que había encontrado, sino por lo que eso significaba. La mansión no era perfecta, era una fachada. Y el jardín no era un lugar, era un registro. Uno donde todo lo que dejaba de encajar terminaba. Thomas se levantó lentamente. Miró la mansión a lo lejos. Y en ese instante, sin palabras, sin certezas completas, solo con una intuición imposible de ignorar, entendió algo que cambiaría todo. No estaba observando un misterio. Estaba dentro de él. Y ya era demasiado tarde para salir sin consecuencias. Si deseas saber qué pasó con Thomas y la familia Blackthorne, te espero en la segunda parte de esta historia. Recuerda suscribirte al canal y que tu mente te lleve a otra realidad.